Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo para todas y todos de bienvenida a nuestra tertulia sobre que se ha denominado Juez Inteligente, Sistema Experto para la Valoración de la Prueba Judicial. Es un gusto desde el Colegio de Abogados Rosaristas poderles extender esta bienvenida a todos nuestros participantes que nos acompañan desde la sesión de Zoom y por medio de nuestra transmisión por Facebook Live, por medio de la página del Colegio de Abogados Rosaristas. Doctor Orión Vargas, es un gusto poder contar con usted en este espacio. Igualmente nos acompaña nuestro coordinador también, que ha sido el líder para que este espacio académico sea posible, el doctor Juan Enrique Medina Pavón. También es un gusto poder darle la bienvenida, doctor. Muchas gracias. De este modo, pues vamos a dar inicio a nuestra tertulia. No sin antes presentar a nuestro conferencista, quien dirigirá este espacio, el doctor Orión Vargas Vélez, quien es profesor titular de la Facultad de Derecho y miembro del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín. Igualmente es profesor de cátedra de la Universidad EAFIT, profesor de posgrado en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, y igualmente es abogado en ejercicio. También es conferencista a nivel nacional e internacional y además de ser abogado es ingeniero químico, magíster en administración de negocios, magíster en derecho procesal y doctor en filosofía. Igualmente es autor de múltiples publicaciones y como bien pues hemos estado acá convocados, es co-creador del sistema experto denominado Juez Inteligente, que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial. Doctor Orión, bienvenido. En nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, bienvenidos todos. Y el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta magnífica oportunidad. Al doctor Juan Enrique Medina, mi total agradecimiento por la generosidad de permitirme compartir este espacio que para mí es fundamental. Es un honor realmente, doctor Juan Enrique, así que yo le agradezco infinitamente. De igual manera a Juliana por toda esa magnífica comunicación que hemos tenido juntos y a todos los miembros y autoridades del Colegio de Abogados Rosaristas. De igual manera, entonces, un saludo también a todos los colegas que hoy están con nosotros. Y entonces voy simplemente a compartir la pantalla para que hagamos una introducción de ese sistema experto juez inteligente. Denme un segundito. La inteligencia artificial está relacionada con el desarrollo de sistemas que perciben el mundo exterior, lo procesan, aprenden del mismo y asisten al ser humano en la resolución de problemas que se presentan en entornos de imprecisión e incertidumbre. La toma de decisiones sobre la prueba en el proceso judicial es un buen ejemplo de un entorno de imprecisión e incertidumbre. Los hechos que las partes traen al proceso judicial son hechos del pasado. Hechos sobre los cuales el juez no tiene ningún conocimiento. Las inferencias probatorias, que las partes y el juez deben construir en las etapas de la actividad probatoria, son una difícil tarea que puede ser asistida por la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a nuestros profesores, estudiantes,
abogados en ejercicio, fiscales y jueces, en su diario ¿Qué hacer? Dado el gran avance mundial de la inteligencia artificial, el profe Orión Vargas comenzó a investigar desde hace varios años la relación entre la inteligencia artificial, la teoría de la probabilidad y la lógica que puede ser empleada en la valoración de la prueba judicial. Es decir, a indagar si en el proceso de toma de decisiones sobre la prueba era posible emplear sistemas expertos que operaran con probabilidades no matemáticas. Con base en esto, su trabajo de investigación se centró en la comprensión de 3 obras fundamentales a nivel mundial. Las 2 primeras obras fueron escritas por Jonathan Cohen y publicadas por la Universidad de Oxford en 1977 y 1992 respectivamente. La primera de estas obras tiene por título Lo probable y lo demostrable. La segunda, un ensayo sobre la creencia y la aceptación. La tercera de estas obras, cuyo título es Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico, fue escrita por David Shum y publicada por la Universidad Northwestern en 2001. Todas estas obras fueron traducidas y publicadas por el profe Orión. Con base en este trabajo de investigación, el profe Orión asistió a clases de pregrado en inteligencia artificial, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad de Medellín. Allí conoció a 2 ingenieros, los profes Jesús Incapié y Lina Sepúlveda. Luego llamó a la profe Liliana Pavón de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y le propuso a los 3 formar un grupo de innovación, para que lo acompañaran en la creación de un sistema experto, al que le puso por nombre Juez Inteligente. El proyecto de innovación comenzó hace un año y en este momento ha culminado su segunda fase. El sistema experto Juez Inteligente ya ha sido mostrado en diversas latitudes como Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. La inteligencia artificial permite personalizar las tareas que cada ser humano enfrenta y realiza, teniendo en cuenta sus capacidades individuales. La observación de estas capacidades individuales permite que cada ser humano desarrolle tareas difíciles de forma personalizada. Nunca se tiene suficiente tiempo para terminar las tareas que son asignadas. La realización de exámenes y la calificación de los mismos, la elaboración de la demanda y la revisión del cumplimiento de sus requisitos legales, la planeación de la estrategia probatoria y la predicción de la sentencia judicial, entre otras tareas, pueden ser asistidas por la inteligencia artificial. Esperamos que el sistema experto Juez Inteligente contribuya a este cambio como algo positivo, en la forma como estudiantes, profesores y abogados se aproximen a la construcción de inferencias probatorias en el proceso judicial. Me despido agradeciendo a todos ustedes, queridos colegas, su atención. Mi nombre es Leticia. El profe Orión me pidió que les hablara el día de hoy. Deben saber que soy una voz artificial con acento mexicano. Espero les haya gustado esta presentación. Hasta pronto.
Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Espero que les haya gustado ese video, que es como una pequeña historia de lo que ha sido un proceso de investigación más o menos de 15 años. Realmente quiero aclarar algo, y es que el juez inteligente es un software, y dentro de la inteligencia artificial se llaman sistemas expertos. Entonces, básicamente lo pusimos juez inteligente no porque los jueces no sean inteligentes. Al contrario, lo pusimos juez inteligente en honor a todos nuestros jueces en la República de Colombia. Pero ustedes deberán entender que cuando se habla de inteligencia artificial, hay sistemas expertos o programas de cómputo o software que se llaman agentes inteligentes. Por ejemplo, ustedes tienen un teléfono celular. Ese es un teléfono inteligente. Entonces nosotros decidimos poner a nuestro software juez inteligente. ¿Por qué? Básicamente porque el software sirve para una cosa, y es la valoración de la prueba judicial. Ustedes saben que el artículo 176 del Código General del Proceso prescribe 4 cosas. La primera de ellas, el juez debe valorar las pruebas en conjunto. La segunda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que es un sistema de valoración probatoria. Tercero, sin perjuicio de la tarifa legal, que es otro sistema de valoración de la prueba. Y la cuarta cosa es que el juez debe decir qué mérito, qué eficacia, qué valor probatorio, qué peso probatorio le asignó a cada una de las pruebas. Entonces, lo que nos dice el 176 del Código General del Proceso es que el juez tiene que hacer una valoración individual, una valoración conjunta, de acuerdo con el sistema de valoración llamado reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la tarifa legal. Entonces, de alguna manera, señores, nosotros nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo hace un juez para asignarle un valor probatorio a un hecho en relación con una pretensión, y luego cómo hace para asignar un valor probatorio a 70 medios de prueba en relación con 25 hechos y en relación con una pretensión principal y varias consecuenciales o subsidiarias, o como ustedes quieran? Entonces, básicamente lo que nos dimos cuenta es que manejar esto en la mente o en un papel o en una hoja de Excel no es una tarea, digamos que fácil. Y lo que hicimos fue básicamente recrear el gran sueño de un norteamericano que se llamó John Henry Wigmore. John Henry Wigmore fue decano de la Facultad de Derecho en Northwestern en Chicago, pero no solo fue decano de la Facultad de Derecho, sino que fue el abogado litigante, digamos que más grande que ha tenido el derecho norteamericano. Y lo que hizo John Henry Wigmore, quien estaba adelantado a su época, fue inventarse algo que se conoce como el método gráfico de Wigmore. Eso se conoce como The Chart Method. Y el método gráfico de Wigmore, básicamente en 1913, lo que Wigmore se imaginó fue cómo poder dibujar, cómo poder graficar los enlaces que se presentan entre las pruebas, los hechos y las pretensiones. Voy a repetir eso. Lo que Wigmore se imaginó era cómo dibujar, cómo ilustrar, cómo graficar las conexiones, los enlaces que se presentan entre las pruebas, los hechos y las pretensiones o hipótesis que son planteadas en un proceso judicial. Entonces, ese método gráfico, básicamente, lo que él pretendía era establecer las conexiones probabilísticas que se presentaban entre las pruebas, los hechos y las pretensiones. Y básicamente, como ustedes vieron en el video, lo que nosotros hicimos fue, de alguna manera, traducir y estudiar 3 obras fundamentales, 2 obras en la Universidad de Oxford y 1 obra en los Estados Unidos. Pues bien, las 2 obras de Oxford las escribió Jonathan Cohen, como vieron en el video, y lo que hizo Jonathan Cohen fue inventarse un nuevo sistema de probabilidades que no es matemático. Y al no ser matemático, entonces decimos que es un sistema de probabilidades inductivo. La diferencia de las probabilidades que se inventó Jonathan Cohen con las probabilidades matemáticas es que dichas probabilidades no se multiplican, no se restan, no se suman. Solamente pueden ser comparadas. Y eso lo vamos a explicar enseguida. Y lo que hizo David Hume en Norteamérica,
quien fue muy amigo de Jonathan Cohen, fue de alguna manera ilustrar 4 formas de valoración de la prueba judicial. La primera de ellas acudiendo a la probabilidad matemática a través del teorema de Bayes, lo cual era refutado totalmente por Cohen. Lo segundo, algo que se conoce como las funciones de creencia. Lo tercero fue ilustrar lo que dijo Jonathan Cohen, es decir, él estuvo a favor de lo que dijo también Jonathan Cohen, y de alguna manera lo que nosotros hicimos fue traducir esas obras. Eso nos tomó más o menos 6, 7 años, porque están escritas de una manera, digamos que muy engolada. Entonces, ese inglés británico de la época en la que él escribió estas obras, créanme que es difícil de interpretar y de ser lo más fiel posible a dicha traducción. Y luego nos tocó sentarnos a estudiar y a comprender efectivamente cómo funcionaban ese sistema de probabilidades que se llaman inductivas y además otro sistema de probabilidades que se llaman probabilidades difusas. Son propias de la lógica difusa y ahorita vamos a explicar eso de manera muy sencilla. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles para que ustedes vean cómo funciona el sistema experto es, voy a abrirlo, voy a compartir nuevamente pantalla y voy a abrirlo. Denme un segundito para que vamos construyendo sobre la marcha y ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces voy a proceder a abrir el software. Déjenme, lo abro. Mientras el software abre, pues les cuento que el software es gratuito, lo puede descargar quien quiera, desde España hasta Santiago de Chile, es decir, en el mundo lo puede descargar quien quiera, y las actualizaciones son gratuitas, entonces de alguna manera puede usarlo cualquiera. Quisiera que me corroboraran si están viendo la pantalla blanca compartida. Sí, señor. Perfecto, entonces voy a abrir algo sencillo, voy a hacer un ejercicio muy sencillo para que vean cómo se construyen las inferencias probatorias aquí. Digamos que Colegio de Abogados Rosaristas, voy a poner que se llama así esto, digamos que el demandante es Pedro, digamos que el demandado es Juan, digamos que hay un número erradicado en 25 dígitos, y miren lo que voy a poner aquí. Ustedes saben que en un proceso judicial hay varias cosas. La primera, la parte demandante narra unos hechos. Luego de los hechos, pide al juez unas pretensiones. Y esos hechos sobre los que fundamenta sus pretensiones, él ofrece unas pruebas. Entonces, miren que en una demanda tenemos hechos, pretensiones, fundamentos de derecho, pruebas, notificaciones, anexos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera el sistema experto solo maneja la cuestión fáctica, es decir, la cuestión probatoria. Nosotros no vamos a hablar aquí de la norma jurídica, porque lo que hace el sistema es valorar una prueba y valorar 500 pruebas en relación con 100 hechos y con 2 o 3 pretensiones o hipótesis. Y hacia allá es que vamos. Entonces voy a escribir una pretensión, pero voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes entiendan primero cómo es que nuestro sistema permite la construcción de inferencias probatorias y allí entramos ya un poquito en materia. Entonces lo que voy a poner aquí simplemente es que el doctor Juan Enrique sufrió una fractura. Digamos que esa es una hipótesis que estoy planteando. Por ejemplo, podría ser la hipótesis que plantea en la teoría del caso el fiscal. Y miren lo que hace el sistema. El sistema simplemente pone la pretensión o hipótesis arriba. Por ejemplo, ahorita podemos ver que en un proceso de simulación de compraventa la pretensión podría ser que se declare que Juan Enrique simuló la venta del bien inmueble. Simplemente voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero para que ustedes entiendan cómo es que se construyen estas inferencias. Si ustedes observan, allí aparece una F y aparece una D. Voy a ampliar un poquito, doctor Juan Enrique, dígame si se ve ahí ampliadito el software. Bien. Ok, entonces si ustedes observan, miren que dice F y D. La F significa favorable y la D significa desfavorable. Favorable y desfavorable lo tomamos de John Maynard Keynes, que fue un economista, pero que fue muy brillante en el tema de las probabilidades, y escribió un libro que se llama Un tratado de la probabilidad, A Treatise on Probability. Y lo que él dice es que de alguna manera la fuerza de un argumento depende de los elementos de juicio que estén a favor de una determinada pretensión. Y por eso es que nosotros hablamos de elementos de juicio que favorecen y de elementos de juicio que desfavorecen la pretensión, por ejemplo, de quien tiene la carga de la prueba y que ejerce el derecho de acción, en este caso un demandante. Entonces miren que nuestra pretensión o hipótesis es que Juan Enrique sufrió una fractura. Si yo soy la parte demandante, entonces yo tengo que adicionar favorablemente, es decir, tengo que adicionar hechos que favorezcan esa pretensión. Vamos a adicionar un primer hecho y digamos que el hecho es que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. Juan Enrique tenía un yeso en su brazo.
Cuando yo pongo este hecho, miren el hecho, aquí dice favorable o desfavorable, porque un hecho puede ser favorable o un hecho puede ser desfavorable. Normalmente los hechos desfavorables, ¿quién los pone? El demandado. Recuerden que el demandado se opone a todas y cada una de las pretensiones, es decir, niega lo que afirma el demandante. Entonces vamos a poner este hecho favorable y miren cómo el hecho se enlaza a través de una cuerdita favorablemente con esa pretensión. Si ustedes observan entonces, lo que tenemos aquí es una primera inferencia probatoria, es decir, tenemos una operación que va de un hecho hacia una pretensión o hipótesis. Ahora bien, si ustedes observan, miren que el hecho tiene relevancia. Entonces, ustedes han escuchado que en materia penal los penalistas hablan de hechos jurídicamente relevantes. Pero obviamente en civil, en administrativo, en laboral, también podemos hablar de hechos relevantes. Y la palabra relevancia es lo mismo que la palabra pertinencia. Miren que nosotros hablamos de pertinencia de las pruebas y relevancia de los hechos. Entonces, voy a repetir eso. La palabra relevancia y la palabra pertinencia significan lo mismo. ¿Y qué significan? Significan la importancia. Entonces, si ustedes observan, miren que este hecho de que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo es relevante, es importante en relación con la probable fractura que sufrió él. Bueno, Juan Enrique sufrió una fractura en su brazo. Voy a corregir la pretensión, se me quedó cortica, una fractura en su brazo. Déjenme la corrijo, en su brazo. Ahí está, perfecto. Entonces, si ustedes observan, miren que el hecho, este hecho de que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo hace más o menos probable la pretensión o hipótesis de que Juan Enrique sufrió una fractura en su brazo. ¿Por qué podemos enlazar este hecho con esta pretensión o hipótesis? Porque hay una regla de la experiencia que nos dice que si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces es muy probable que haya sufrido una fractura. Voy a repetir la regla de la experiencia. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces es muy probable que haya sufrido una fractura. Doctor Juan Enrique, ¿estamos de acuerdo con esa regla de la experiencia, sí o no? Muy bien. Por ejemplo, yo que estoy viendo al doctor Juan Enrique y veo que él usa lentes, voy a construir una regla de la experiencia. Si una persona usa lentes, entonces es probable que tenga problemas de visión. ¿Estamos de acuerdo con esa regla de la experiencia, doctor Juan Enrique? Entonces, señores, miren lo que estoy diciendo. Estoy construyendo una regla de la experiencia que me permite conectar un hecho con una pretensión o hipótesis. Entonces, esa cuerdita que ustedes ven allí, de alguna manera, tiene una relevancia, tiene una importancia, pero será las reglas de la experiencia, que hacen parte de las reglas de la sana crítica y que hacen parte de ese sistema de valoración racional llamado sana crítica, la que nos va a permitir unir, ¿qué? Un hecho indicador, y estoy hablando aquí de un indicio, con un hecho indicado. Miren que la fractura es un hecho desconocido y miren que el hecho de que Juan Enrique tenga un yeso en su brazo es un hecho conocido. Y recuerden que los hechos conocidos los percibimos por medio de nuestros sentidos, pero los hechos desconocidos no los percibimos, pero sí los inferimos como probable. Y entonces básicamente las reglas de la experiencia lo que hacen es conectar un hecho indicador con un hecho indicado. El hecho indicador es que una persona tenga un yeso en una de sus extremidades y el hecho indicado que inferimos como probable es que ha sufrido una fractura. Y por eso decimos probable, que puede ser que esa persona se haya puesto un yeso para hacernos creer que se fracturó, o puede ser que el ortopedista le puso un yeso porque tenía un esguince, no una fractura, y quiso ponérselo para que no fuera a fracturarse del todo ese brazo. Entonces, por eso hacemos un razonamiento inductivo desde el hecho indicador hacia el hecho indicado. Entonces, si ustedes observan, cuando yo hago clic encima de la pretensión, miren que a mano derecha me aparece todo el detalle de la pretensión o hipótesis, y cuando hago clic en el hecho, me aparece todo el detalle del hecho. Ahora bien, miren lo que estamos proponiendo nosotros. Nosotros estamos proponiendo un método, un procedimiento que le dé orden al tema de la valoración probatoria. Y miren lo que voy a decir. Hay 4 etapas de la actividad probatoria. La primera, proposición. La segunda, ordenación. La tercera, práctica. Y la cuarta, valoración. Voy a repetirlas. La primera etapa de la actividad probatoria se llama proposición. Las partes en la demanda y en la contestación proponen elementos de juicio, es decir, solicitan el testimonio del señor Juan Diego Martínez o aportan el contrato de trabajo a término fijo. Pero en la etapa de la ordenación, primera audiencia de trámite, el juez hace varias cosas. Después de intentar conciliar, resolver excepciones, fija la litis, es decir, dice cuáles son los hechos
importantes, es decir, los hechos que son tema de prueba, es decir, los hechos que son controvertidos, es decir, los hechos en los que las partes no están de acuerdo. En un caso penal serían los hechos relevantes, de alguna manera. Entonces, señores, ahí en esa etapa de la ordenación es donde el juez va a asignarle un valor de relevancia a cada uno de los hechos controvertidos. Y para asignar ese valor de relevancia emplea una regla de la experiencia. Él se hace una pregunta. Lean, por favor, lo que dice el hecho. El hecho dice, Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. Entonces el juez se pregunta, si el hecho que Juan Enrique tuviese un yeso en su brazo es cierto, ¿qué tan probable es la pretensión o hipótesis de que el señor Juan Enrique haya sufrido una fractura en su brazo? Entonces, voy a mostrarles aquí una escala de probabilidades que no es matemática. Doctor Juan Enrique, dígame si se alcanza a ver un poquito allí esa escala de probabilidades. ¿O no se ve nada? No se ve nada. O sea que la pantalla no me la está dejando ver allí. Ok, entonces voy a hacerle la pregunta de la siguiente manera al doctor Juan Enrique. Déjeme un segundito. Muy bien. No sé si ve aquí a mano derecha, doctor Juan Enrique, que estoy abriendo una pestañita. Ahí sí la está viendo. Y ahí sí ve los valores de probabilidad. Sí. Perfecto. Entonces, doctor Juan Enrique, mire los valores de probabilidad que aparecen allí. Y yo voy a hacerle una pregunta. Escuchen, por favor. Si el hecho que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo izquierdo es cierto, le pregunto, doctor Juan Enrique, ¿qué tan probable es que usted hubiese sufrido una fractura en su brazo? ¿Usted qué valor de probabilidad le pondría? Yo diría muy probable. Perfecto. Entonces miren que el doctor Juan Enrique acaba de asignar un valor de relevancia y miren que aparece allí muy probable al hecho de que Juan Enrique tuviera un yeso en su brazo izquierdo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el juez? Nos está diciendo, este es un hecho muy relevante, este es un hecho que hace muy probable la pretensión del demandante. Y miren qué tan bonito el sistema, si miramos a mano derecha, construye automáticamente la regla de la experiencia. Si ustedes leen a mano derecha, la regla de la experiencia dice lo siguiente. Si el hecho que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo es cierto, entonces es muy probable la pretensión que Juan Enrique sufrió una fractura en su brazo. ¿Qué es lo bonito del sistema? Como él construye automáticamente la regla de la experiencia con el valor de muy probable que asignó el doctor Juan Enrique, esa regla de la experiencia con ese valor de muy probable es la que le permite al juez ponderarse, es decir, como que no se le vaya la mano en la asignación de la relevancia del hecho. ¿Por qué? Porque no todos los hechos son igualmente relevantes o importantes. Hay unos hechos que tienen una conexión más fuerte con la pretensión o hipótesis planteada por quien tiene la carga de la prueba y otros que tienen una conexión más débil. Entonces, digamos que esto es algo novedoso en nuestro sistema experto y es que para poder valorar la prueba tenemos que saber cuál es la relevancia de cada uno de los hechos controvertidos en relación con la pretensión de quien tiene la carga de la prueba. Ya tenemos entonces básicamente allí, miren, un enlace entre el hecho y la pretensión, pero ¿qué es lo que uno hace en el proceso judicial? Probar hechos. Si ustedes observan, miren que este hecho también tiene una F y una D. Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte demandante? Aportar pruebas que favorezcan este hecho, que a su vez es muy importante en relación con la pretensión planteada por la parte que tiene la carga de la prueba. Vamos a adicionar entonces una prueba. Déjenme, voy a reorganizar un poquito aquí. Y entonces lo que hacemos simplemente es agregar una prueba. Vamos a agregar, por ejemplo, una prueba, digamos que una prueba testimonial de Juliana Oliveros. Entonces, digamos que testimonio de Juliana. Y digamos que Juliana afirma lo siguiente. Juliana afirma que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. Entonces, básicamente, miren cómo la prueba se enlaza favorablemente al hecho. Entonces, si ustedes observan, señores, miren que lo que estamos construyendo aquí son ¿qué? Conexiones entre la prueba, el hecho y la pretensión. ¿Y qué es lo que usted pone en una demanda? Hechos
pretensiones y pruebas. Los fundamentos de derecho no interesan aquí porque realmente no estamos discutiendo la cuestión normativa, sino solamente la cuestión fáctica. Entonces, si ustedes observan, miren que el testimonio de Juliana como medio de prueba testimonial tiene dos asuntos muy importantes que se llaman pertinencia y credibilidad. Entonces, vuelvo a lo anterior. Dijimos que la pertinencia y la relevancia son la misma cosa. ¿Qué significan? Importancia. Pero la relevancia es la importancia de un hecho en relación con una pretensión o hipótesis, mientras que la pertinencia es la importancia de una prueba en relación con un hecho. Voy a repetir eso, porque eso es crucial en la construcción de inferencias probatorias. La relevancia es el grado de importancia que tiene un hecho en relación con una pretensión. Pero la pertinencia es el grado de importancia que tiene una prueba en relación con un hecho. Pero pertinencia y relevancia son la misma cosa. Es decir, yo podría hablar de pruebas relevantes o de hechos pertinentes. Pero en nuestra jerga, como abogados, preferimos hablar de prueba pertinente y de hecho relevante. Entonces, señores, para yo determinar como juez la pertinencia de una prueba, también lo hago en la etapa de la ordenación. En esa primera audiencia de trámite no solo asigno relevancia a cada uno de los hechos controvertidos, sino que para decretar y o admitir los medios de prueba que han sido propuestos por las partes en la demanda de la contestación, el juez mira el 168 y dice, si la prueba es pertinente, la decreto, si la prueba es conducente, la admito, si la prueba es útil, entonces no la niego, sino que también la dejo que entre al proceso, y si cuando se produjo la prueba se hizo cumpliendo formalidades, es decir, se produjo de manera legal y no se violentaron garantías y derechos fundamentales, entonces la prueba es legal y lícita y por tanto entra al proceso. Para nosotros básicamente la pertinencia es lo que gobierna esa conexión entre una prueba y un hecho. La prueba conducente es aquella que es totalmente pertinente. La prueba útil, por supuesto, y la prueba que ha sido producida de manera legal y de manera lícita es pertinente. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a volver a construir la regla de la experiencia que nos permite unir la prueba con el hecho. Entonces, doctor Juan Enrique, si usted observa a mano derecha, mire que tengo esta pestaña de pertinencia, no sé si la puede ver allí, y allí aparecen los mismos valores de probabilidad. Entonces, si usted observa, mire que la prueba testimonial de Juliana, ella dice, Juliana afirma que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. Entonces, miren la pregunta de pertinencia que le voy a hacer, doctor Juan Enrique. Si lo que dice la prueba es cierto, ¿y qué es lo que dice la prueba? Juliana afirma que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. Si lo que dice la prueba es cierto, le pregunto, doctor Juan Enrique, ¿qué tan probable es que efectivamente Juan Enrique tuviese un yeso en su brazo? Yo diría que casi cierto. Yo diría que casi cierto, cierto, y estoy de acuerdo con usted. Voy a ponerle casi cierto. Entonces, miren qué tan bonito. El juez Juan Enrique tiene un hecho muy probable, es decir, muy relevante en relación con la pretensión. Pero ese hecho se ve soportado por prueba favorable casi totalmente pertinente. Y miren cómo el doctor Juan Enrique diferenció la relevancia del hecho de la pertinencia de la prueba. Y ese es precisamente el detalle que nosotros estamos buscando en la valoración de la prueba judicial. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que por más de 200 años, de alguna manera se considera que la relevancia de los hechos es la misma y la pertinencia de las pruebas es la misma. Y esas dos cosas tienen una importancia total en la valoración de la prueba judicial, como lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, ustedes saben que luego de la ordenación, el juez decreta y o admite las pruebas y fija fecha y hora para la práctica de las mismas. Entonces, vámonos ya a la práctica. Recuerden que tenemos etapas: proposición, ordenación, práctica. Entonces, en la ordenación se asigna relevancia a los hechos y se asigna pertinencia a las pruebas, y se admiten o se inadmiten, se decretan o se rechazan. Y en la práctica de la prueba es donde el juez realiza la valoración individual de la prueba. ¿Y qué es lo que valora en la práctica de la prueba del juez? Respuesta: la credibilidad de la prueba. No en vano es que en la inmediación, llámese virtual o presencial, el juez, cuando interroga y cuando ve cómo las partes son interrogadas por los respectivos abogados o los testigos o los peritos, es donde él se da cuenta allí si ese testigo, esa parte o ese perito de alguna manera ha violentado los atributos de la credibilidad, y con base en los mismos, pues él asigna un valor de credibilidad. Pero entonces miren qué tan bonito. Por ejemplo, para la prueba testimonial, los atributos de la credibilidad son veracidad, objetividad
y sensibilidad observacional. La veracidad está relacionada con la honestidad del testigo, la parte del perito, y con el hecho de que no incurra en contradicciones. Recuerden que la contradicción, el principio de no contradicción, es un principio propio de la lógica aristotélica y hace parte de las reglas de la lógica que hacen parte de las reglas de la sana crítica. Pero también está la objetividad. La objetividad tiene que ver con el hecho de que lo que afirma o niega el perito, la parte del testigo, lo haya percibido por medio de sus sentidos, pero también de que no tenga sesgos, es decir, de que no esté parcializado en razón de relaciones que tenga con los abogados o con las partes. La sensibilidad observacional no es otra cosa que la calidad de la percepción, es decir, las condiciones de modo, tiempo, lugar, así como la forma mediante la cual él tuvo conocimiento de los hechos que estaba afirmando o negando en esa práctica del interrogatorio. Entonces, miren lo que voy a hacer y le voy a preguntar al doctor Juan Enrique. Doctor Juan Enrique, miremos aquí la pestaña de la credibilidad. No sé si ve que son las mismas probabilidades. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Ya practicamos la prueba testimonial del señor Juan Enrique. Perdón, de Juliana que es la testigo. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Dado que Juliana fue contradictoria, no fue tan objetiva, fue evasiva y no fue tan observacionalmente sensible, le pregunto, doctor Juan Enrique, ¿qué tan probable es que lo que dijo en la práctica del interrogatorio sea cierto? ¿Usted qué probabilidad le pondría? Poco probable. Sí, señor. Entonces miren que él le agregó poco probable. Si ustedes miran bien, miren qué tan bonito es lo que tenemos aquí. Miren qué tan bonito es lo que tenemos. Tenemos una prueba muy poco creíble, casi totalmente pertinente, favoreciendo un hecho muy relevante en relación con una pretensión. Voy a volver a repetir eso. Aquí tenemos una prueba muy poco creíble, casi totalmente pertinente en relación con un hecho muy relevante en relación con una pretensión. Si ustedes observan, miren que aquí tenemos una especie como de lente de aumento, es decir, un microscopio conceptual muy avanzado, porque miren que esto que estamos haciendo lo podemos hacer para cada prueba y para cada hecho en relación con una pretensión. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a irme aquí arriba y voy a calcular el peso probatorio que esa prueba le da a esta pretensión. Si ustedes observan, miren arriba lo que logra nuestro sistema. Él dice, poco probable. En este momento yo soy el juez y voy a dictar sentencia. Miren cómo voy a motivar la sentencia. La pretensión de la parte, quiero que miren la pantalla y me escuchen. Yo estoy leyendo desde la pantalla. La pretensión de la parte demandante es que yo declare que el señor Juan Enrique sufrió una fractura en su brazo. Para esto, el demandante plantea un hecho que favorece dicha pretensión y es que el señor Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. El despacho en la etapa de la ordenación considera muy relevante este hecho y este hecho se ve favorablemente soportado por el testimonio de la señora Juliana. El despacho considera que esta prueba es casi totalmente pertinente y procede a decretar dicho testimonio. Posteriormente, en la práctica de la prueba, el despacho encuentra que la testigo Juliana es contradictoria, no es objetiva, fue muy evasiva, se comportó de manera muy parcializada y no fue tan observacionalmente sensible. Por tanto, el despacho consideró como poco probable que lo dicho por esta persona fuese cierto. Con base en lo anterior, miren arriba la pretensión. Para el despacho es poco probable que el señor Juan Enrique haya sufrido una fractura en su brazo. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Miren cómo a través de esas conexiones entre prueba, hecho y pretensión, un juez casi que puede leer esa sentencia. Ahora, lo más bonito del sistema es que automáticamente, miren que en la valoración probatoria, miren que ya hicimos la práctica, de la práctica vamos a la valoración. Y nuestros jueces se pueden quedar 3, 4, 5 días, una semana, un mes, valorando conjuntamente las pruebas. El sistema lo hace en una milésima de segundo, pero mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Un método nuevo, más organizado, en el cual desde la etapa de la ordenación el juez asigne relevancia a los hechos, asigne pertinencia a las pruebas y simplemente en la práctica de la prueba diga cuál es la credibilidad que le está asignando al medio de prueba. Luego hace clic y el sistema en una milésima de segundo le dice cuál es el valor probatorio individual y conjunto. Ahora bien, lo más bonito del sistema es que saca un reporte en Word que puede ser editado totalmente por el juez. Voy a producir el informe. Vamos aquí a mano izquierda y allí dice generar reporte. Y cuando generamos el reporte, pues le voy a poner un nombre. Y ahí está. Ya lo generó. Ahora voy a mostrar el reporte. Déjenme lo abro.
Y ya lo voy a poner allí en la pantalla. Déjenme lo pongo allí en la pantalla. Espérenme un momentico. Doctor Juan Enrique, dígame si ve en la pantalla un documento en Word. Voy a ampliarlo un poquito más entonces para que lo veamos mejor. Si ustedes observan, miren que él está entregándome toda la valoración probatoria que hizo el juez ya ordenadamente de manera organizada. Si ustedes observan, miren que aquí aparece la pretensión. Recuerden que la pretensión era que yo declarara como juez que Juan Enrique sufrió una fractura en su brazo. Ahí tienen la pretensión. Ahora, miren que el peso probatorio que obtuvo esa pretensión fue poco probable. Ahora bien, ¿cuáles fueron los hechos favorables a esa pretensión? Recuerden que teníamos un hecho y era que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo y dijimos que el despacho consideró que ese era un hecho muy relevante, pero obviamente el peso probatorio que obtuvo fue poco probable. Miren las reglas de la experiencia, él las construye automáticamente y las escribe aquí. Entonces, de alguna manera, al escribir la regla de la experiencia, pues las partes van a tener, digamos que, una total transparencia de cuáles fueron las reglas de la experiencia que le permitieron conectar pruebas y hechos con pretensiones a ese juez. Y luego vienen las pruebas favorables, que en este caso sería el testimonio de Juliana. Miren que ese testimonio de Juliana, pues básicamente, digamos que es un tipo de prueba testimonial, voy a ir subrayando. Miren la descripción, en la descripción decimos que Juliana afirma que Juan Enrique tenía un yeso en su brazo. La credibilidad, miren que el juez dijo que era poco probable que lo dicho por Juliana fuera cierto. Digamos que la pertinencia fue casi totalmente pertinente, recuerden, y miren la misma regla de la experiencia. Entonces, si ustedes observan, miren que el informe es un informe ordenado de las pretensiones, con cada uno de los hechos y con cada una de las pruebas. Entonces, es muy chévere porque el juez de alguna manera puede modificar este informe, es decir, puede ponerle su estilo, puede darle su toque final, pero miren que ya es una ruta como de razonamiento muy buena para un juez, porque le va diciendo paso a paso qué hizo, cómo valoró, y él ya podría entonces entrar como a complementar. El informe obviamente pues también arroja aquí un gráfico que ustedes lo pueden ver. Y si ustedes observan en ese gráfico, lo que tenemos son los estándares de prueba. Recuerden que el estándar de prueba es, de alguna manera, el nivel o grado de probabilidad que los elementos de juicio, llámense elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, medios de prueba, le dan a una determinada pretensión. Entonces, si ustedes observan, ustedes saben que en materia civil, laboral y administrativo, pues no tenemos estándar de prueba, pero los norteamericanos y los ingleses utilizan, por ejemplo, preponderance of evidence, prueba preponderante, y esa prueba preponderante es probable. Ahora, miren que aquí también está inferencia razonable. Ustedes saben que para la imputación de cargos por parte de la fiscalía, él necesita una inferencia razonable. Entonces, si los elementos de juicio le permiten construir una inferencia razonable que le dé probable, el fiscal debe continuar adelante y proceder con la imputación. Pero si ustedes miran más adelante, miren que dice causa probable y prueba clara y convincente. Si el juez va a solicitar, perdón, si el fiscal va a solicitar una medida de aseguramiento, dependiendo de lo restrictivo de la libertad de dicha medida, necesitará causa probable o necesitará prueba clara y convincente. Ahora, para acusar, ¿qué necesita un fiscal? Probabilidad de verdad. Y para que un juez de conocimiento pueda condenar, necesita más allá de toda duda. Entonces, miren cómo, dependiendo del resultado que nos dé toda la valoración conjunta, el juez lo que hace es mirar el estándar de prueba y con base en eso, pues tomar una decisión. Voy a mostrar, déjenme, doctor, dígame si está viendo el sistema otra vez allí. Muy bien, entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio un poco más rápido. Voy a poner aquí nuevamente, digamos que María, digamos que aquí voy a poner Pedro, y digamos que aquí un número erradicado, y aquí voy a poner lo siguiente. Miren lo que voy a poner. Tipo de fiesta. Voy a poner eso en interrogación. Voy a poner tipo de fiesta. Me lo corrijo. Perfecto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Tipo de fiesta. Es una pregunta que me estoy haciendo. Ahora, voy a poner 3 hechos relevantes. Voy a adicionar un primer hecho y es el siguiente. Primer hecho. Voy a decir que Juan Enrique ofreció una fiesta. Solamente así. Juan Enrique ofreció una fiesta y ese es un hecho que favorece mi hipótesis. No sé todavía de qué se trata. Adicionemos un segundo hecho también que lo favorece. Por ejemplo, Juliana asistió a la fiesta ofrecida
por Juan Enrique. Por Juan Enrique. Bueno, ahora sí. Miren que ese sería otro hecho favorable a esa hipótesis. Y voy a poner un tercer hecho. El tercer hecho es que Juan Enrique apagó las velas. Doctor Juan Enrique, estamos haciendo simplemente ejercicios sencillos de inferencias probatorias. Espero que no le moleste. Muy bien, ahí está. Entonces miren que tenemos un tercer hecho y es este. Muy bien, señores. A simple vista les pido el favor que lean los hechos. Voy a ampliar un poquito para que los vean. Doctor Juan Enrique, ¿se ven bien allí? Muy bien, entonces miren que tenemos tres hechos que favorecen una pretensión o hipótesis. Entonces, doctor Juan Enrique, de esos tres hechos, ¿cuál cree usted? Mejor dicho, con esos tres hechos, usted podría decir qué tipo de fiesta se trata. Dígalo. Una fiesta de cumpleaños. Perfecto, entonces voy a cambiar ya esa pretensión. Tipo de fiesta, entonces, fiesta de cumpleaños. Muy bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. De esos tres hechos, doctor Juan Enrique, voy a preguntarle simplemente, voy a quitar estos hechos momentáneamente, voy a quitar este hecho y voy a quitar este hecho. Voy a ignorarlos. Solamente queda el hecho del centro que es Juliana asistió a la fiesta ofrecida por Juan Enrique. Listo. Vamos a asignar la relevancia de este hecho en relación con la hipótesis de la fiesta de cumpleaños. Miren la regla de la experiencia que le voy a construir. Perdón, mire aquí, mire por favor aquí a mano derecha las pestañas de la relevancia. Listo, ahí las tiene. Entonces le pregunto, si el hecho, pero solamente ese hecho, no me mire los dos hechos, si el hecho que Juliana asistió a la fiesta ofrecida por Juan Enrique es cierto, ¿qué tan probable es que se trate de una fiesta de cumpleaños? Solo con ese hecho. Yo diría probable. Exactamente, probable, me parece muy bien. Entonces, mire que este es un hecho que es relevante, es decir, es importante. Ahora, voy a quitar ese hecho por ahora y voy a soltar este solito. Entonces, miremos este y miremos las pestañas, doctor Juan Enrique. Si el hecho que Juan Enrique ofreció una fiesta es cierto, ¿qué tan probable es que se trate de una fiesta de cumpleaños? Solamente ese hecho mirado aisladamente. Yo diría sin soporte. ¿En serio? Perfecto. No le da ningún soporte a la fiesta de cumpleaños, en serio. Bueno, pero para que sea de cumpleaños, no necesariamente el que ofrece una fiesta la dirige en ese sentido. Pero probablemente ¿en qué sentido la dirige? Si es sin soporte o podría ser poco probable. Podría ser poco probable, sí. Entonces pongámoslo poco probable porque no es un concepto de necesidad. Estamos haciendo un razonamiento inductivo donde de la verdad de las premisas se sigue probablemente la verdad de la conclusión. Entonces miren cómo tenemos dos hechos jurídicamente relevantes con dos relevancias distintas. Uno con una relevancia poco probable, es decir, es un hecho poco importante. Miren que hay un hecho importante y ahora viene lo que le voy a decir al doctor Juan Enrique. Soltemos el otro hecho, doctor Juan Enrique, y ignoremos estos dos hechos. Entonces, ignoramos estos dos. Le pregunto, si el hecho de que Juan Enrique apagó las velas es cierto, ¿qué tan probable es? Me vengo aquí a la pestaña, perdón. Entonces, si el hecho que Juan Enrique apagó a las velas es cierto, ¿qué tan probable es que se trate de una fiesta de cumpleaños? Probable. Probable también. Ni siquiera más que probable o muy probable. Bueno, también puede ser. Pero no, póngale usted tranquilo. Más que probable, o sea. Más que probable. Bueno, ahora soltemos todos los hechos. Miren, señores, soltemos todos los hechos. Miren cómo tenemos tres hechos que favorecen la misma pretensión o hipótesis, pero con distinta relevancia. Perfecto. Entonces, vamos a adicionar una prueba a este. Juan Enrique apagó las velas. Voy a adicionar una prueba y simplemente yo digo que es video donde se ve que apaga las velas. Digamos que esa es una prueba documental. Ponemos esa prueba documental. Voy a mermar un poquito esto así para que lo vean, correcto. Y ahora voy a agregar otra prueba aquí. Juliana asistió a la fiesta ofrecida, entonces pongamos aquí invitación a una fiesta recibida por Juliana.
recibida por Juliana. Entonces aquí tenemos, digamos que es prueba documental también. Ahí hay una invitación, te invito a una fiesta, no se dice si es una fiesta de cumpleaños, sino te invito a una fiesta. Y miremos este otro hecho, Juan Enrique ofreció una fiesta. Nuevamente me serviría también esa misma prueba. Invitación, invitación enviada por Juan Enrique. Muy bien. Tenemos prueba documental. Entonces, si ustedes observan, miren que ya tenemos más cositas. Es decir, tenemos 3 hechos y tenemos 3 pruebas que favorecen cada hecho. Entonces, por ejemplo, video donde se ve que apaga las velas. Vamos a asignar la pertinencia de esa prueba. Vengo aquí y decimos lo siguiente. Si el video no fue desconocido por ninguna de las partes, ni fue tachado de falsedad, doctor Juan Enrique, ¿qué tan probable es que lo que se observa, perdón, qué tan probable es que efectivamente Juan Enrique haya apagado las velas? Casi cierto, ¿verdad? Perfecto. Perdón, pero yo me equivoqué porque estoy asignando es pertinencia. Entonces voy a volver a construir la regla de la experiencia. Si la prueba del video donde se ve que Juan Enrique apaga las velas es cierta, ¿qué tan probable es el hecho de que Juan Enrique apagó las velas? Uno podría decir, ¿usted qué podría decir? Casi cierto, cierto. Si no está controvertido, casi cierto o cierto. Pero todavía no, para allá voy para la controversia, pero ya con la credibilidad. Y ahí es donde voy a hacer el análisis. Vamos para la credibilidad. Entonces, ahí es donde me equivoqué. Es decir, dado que esta prueba documental video no fue desconocida ni tachada de falsedad, ¿qué tan probable es que lo que se observa en ese video sea cierto, doctor Juan Enrique? Mucho. Claro, cierto porque es auténtica. O sea, si nadie la tachó de falsedad ni la desconoció, entonces decimos que es cierto. Voy a quitar estos otros hechos y voy a calcular el peso probatorio que esa prueba le da al hecho. Cuando yo calculo el peso, miren que me da más que probable. Entonces, con base en la prueba del video donde se ve que Juan Enrique apaga las velas y en relación con el hecho de que Juan Enrique apagó las velas, es más que probable que efectivamente se tratara de una fiesta de cumpleaños. Yo no sé si ustedes observan cómo estoy razonando yo en este momento. Escúchenme que voy a volver a repetir. Con base en la prueba documental del video donde se ve que Juan Enrique apaga las velas, ¿cierto? Y en relación con el hecho de que Juan Enrique apagó las velas, es más que probable que se trate de una fiesta de cumpleaños. Entonces, básicamente, señores, miren que allí tenemos ya varias pruebas, varios hechos, pero si ustedes observan, miren que los hechos están favoreciendo la misma pretensión. La misma pretensión. Esto es lo que se llama un patrón de convergencia probatoria. Tenemos convergencia probatoria cuando hay varias pruebas que favoreciendo hechos diferentes, esos hechos diferentes favorecen o apuntan en la misma dirección de la pretensión. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De igual manera quiero mostrarles lo siguiente. Miren este hecho, voy a agregar una prueba desfavorable a ese hecho. Por ejemplo, voy a decir que Juan Enrique apagó las velas, video donde se ve que apaga las velas. Entonces yo podría poner aquí simplemente un dictamen pericial que diga que se trata de un montaje de dicho video. Se trata de un montaje de dicho video, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera, miren cómo esta prueba está impugnando de alguna manera esa prueba documental del video. Cuando tenemos 2 pruebas, una favoreciendo el hecho y otra desfavoreciéndolo, tenemos un patrón de contradicción probatoria. Y miren lo que va a hacer el demandante. O sea, estoy haciendo el ejercicio rápidamente para que puedan ver cómo funciona, pero para que vean también cuáles son las posibilidades que tenemos aquí de, digamos que de mapear situaciones más complejas. Voy a agregar aquí un hecho desfavorable, que sería lo que haría, por ejemplo, aquí voy a poner hecho 5, y ese es un hecho que es desfavorable. Cuando ustedes observan, miren que estoy poniendo un hecho desfavorable aquí. Miren la pretensión y miren cómo este hecho es desfavorable. Esto lo estaría presentando el demandado. Yo aquí agregaría una prueba favorable, por ejemplo, prueba 8, prueba 78. Y miren cómo tengo aquí una prueba. Entonces miren lo que tenemos allí. Tenemos pruebas que van a hechos diferentes y favorecen la misma pretensión. Pero tenemos una prueba que favorece un hecho y ese hecho desfavorece la pretensión del demandante. Pero miren que este hecho número 1 tiene 2 pruebas. Una que lo favorece y una que metió el demandado que lo desfavorece. Pero también ese hecho puede tener otra prueba que, miren lo que voy a hacer. Voy a adicionar una prueba número 67
Y entonces cuando asigno esta otra, miren que tenemos dos pruebas que están favoreciendo este hecho y una que lo está desfavoreciendo. Cuando tenemos dos pruebas que favorecen el mismo hecho, tenemos un patrón de corroboración probatoria. Si ustedes miran el 240, en los indicios se nos habla de indicios concordantes, es decir, corroborantes, y convergentes. Ahí está la convergencia. No se nos habla de los contradictorios, aquí están los contradictorios, y también los que están en conflicto. Yo creería que para ir mirando ya algo más grandecito, podemos mirar un proceso de responsabilidad médica que llevamos aquí en el Juzgado Quinto Civil del Circuito. Voy a mostrarles entonces un ejercicio un poquito ya más complicado. Déjenme lo pongo. Entonces, si ustedes observan, este es un proceso que ya es más grandecito y aquí básicamente está mapeado no solo la parte demandante, sino la parte demandada. Entonces, es una especie como de balanza de probabilidades entre las pruebas y los hechos planteados por la parte demandante y las pruebas y los hechos planteados por la parte demandada en relación con ¿qué? Con la pretensión de quien tiene la carga de la prueba. ¿Qué es lo interesante aquí, señores? Miren la cantidad de hechos y miren la cantidad de pruebas. Esto no es tan fácil manejarlo en la cabeza. Ahora, otra cosa importante aquí es que basta con hacer clic. Voy a maximizar aquí un poquito para que el doctor Pedro, dígame si ve arriba la pretensión. Sí, señor. Pedro y Álvaro son responsables de la muerte, ¿cierto? Si yo hago clic allí, mírenme, si yo hago clic, miren que a mano derecha me aparece todo el detalle de la pretensión. Por ejemplo, declarar civil y extracontractualmente responsable a Café Salud, estudios, inversiones médicas, está todo allí, están las pretensiones subsidiarias. Y si, por ejemplo, miro un hecho, yo hago clic en el hecho, miren que me aparece todo el detalle del hecho. Todo el detalle del hecho me aparece. A las 2:57 del 15 de noviembre fue atendido el parto. Todos los detalles. Entonces, otra de las ventajas del sistema es que no hay que estar hojeando el expediente. Basta con hacer clic en la pretensión, en cada uno de los hechos o en cada una de las pruebas. Entonces, miren cómo aquí tenemos un proceso ya un poquito más complejo y definitivamente, pues, créanme que valorar esto de forma individual y conjunta no es tan sencillo. Pero con este sistema de alguna manera se hace sencillo porque el sistema es una especie de calculadora probatoria. Calculadora probatoria a la que usted le mete cuáles datos: relevancia de los hechos, pertinencia de las pruebas, credibilidad de las pruebas. Y haciendo clic, él valora el valor individual y el valor conjunto que las pruebas dan a una determinada pretensión. Luego usted imprime su informe, lo organiza y de alguna manera pues agiliza un poco, digamos que el trabajo. En un caso penal, por ejemplo, miren lo que estamos haciendo. Podemos enlazar los hechos jurídicamente relevantes del tipo objetivo, del tipo subjetivo, la antijuricidad y la culpabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos los hechos relevantes del tipo objetivo, que serían todos estos. Mírenlos, aquí están, incluyendo la imputación objetiva, es decir, mapeamos todo lo que dice la norma penal y luego el fiscal colocaría los hechos acorde, que se subsumen allí en esos hechos jurídicamente relevantes del tipo objetivo y luego pone las pruebas. Y luego hace la valoración probatoria. Y si alcanza el estándar de prueba, pues entonces imputa, solicita medida, acusa y el juez de conocimiento obviamente de alguna manera condena o no condena. En este momento, señores, estamos desarrollando, quiero compartirles también, un fiscal inteligente. Y ese fiscal inteligente pues va a ser de gran ayuda para la calificación jurídica de los delitos. Voy a mostrarlo. Es una novedad, no ha salido todavía, pero lo voy a mostrar. Espérenme un momentico. No está aquí. Bueno, no lo tengo aquí, pero básicamente ya lo estamos desarrollando y lo que le va a permitir... A ver, nosotros no estamos creando el software tanto para nuestros jueces y nuestros fiscales actuales. Nosotros estamos desarrollando software para nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho que van a ser los futuros jueces y fiscales y que obviamente van a ser abogados en ejercicio. Entonces les estamos entregando herramientas propias de la inteligencia artificial que les permitan, digamos que de una manera más ágil, poder predecir cuál va a ser, digamos que la valoración probatoria que va a realizar el funcionario jurisdiccional. Esto les va a permitir decirle a un cliente, por ejemplo, mire,
con esas pruebas que tenemos, es muy poco probable que ganemos ese proceso. Yo le recomiendo que concilie. O de alguna manera también nos sirve ¿para qué? Pues para armar la estrategia probatoria con que vamos a enfrentar a nuestra contraparte. Entonces, básicamente, estamos haciendo estos sistemas es para que nuestros estudiantes empiecen a conectar los conceptos. Y nos interesa sobre todo que aprendan razonamiento probatorio en serio. El razonamiento probatorio es lo que no nos enseñan en las facultades de Derecho. Nos enseñan el Código General del Proceso y la normatividad que hay allí, pero nunca nos enseñan a construir inferencias probatorias que nos permitan trabajar con reglas de la experiencia y con razonamiento inductivo, pues para pensar mejor como abogados, desde la prueba hacia los hechos y desde los hechos hacia las pretensiones o hipótesis. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Doctor Juan Enrique, quiero decirle que este es el primer sistema experto en el mundo que asiste a los jueces en la valoración de la prueba judicial. Es decir, nosotros ya estamos haciendo en Medellín razonamiento probatorio en serio, es decir, práctico. Hoy en día se habla mucho del razonamiento probatorio y créame que ese razonamiento probatorio se inventó hace más de 100 años en la Universidad de Northwestern por John Henry Wigmore, que fue el creador del método gráfico que es el que nosotros estamos hoy planteando con nuestro sistema experto juez inteligente. Doctor Juan Enrique, no sé si quieren, yo creo que ya podríamos, como si quieren conversar un poquito más o resolver algunas preguntas, ustedes me dirán. Bueno, a mí me encanta ver estos elementos, primero porque no los entiendo, yo ya soy muy viejo y no se trata de volver al pasado, pero sí me interesaría saber si se ha hecho el ejercicio de comparación. Es decir, ¿qué pasa si en un momento dado se le entrega a un grupo el sistema moderno de inteligencia artificial y a otro grupo, el de los viejitos, el mismo problema para que lo analicen sin la inteligencia artificial? No tanto como elemento de contradicción, sino para poder ir superando los eventuales riesgos de una situación, digámoslo, demasiado rígida, porque el computador no hace lo que hace el cerebro, que es desbocarse. Él tiene unos parámetros y por eso tiene límites. En cambio, los que raciocinan, se les va la mano a veces, pero sobre la construcción de información. Y por eso habría necesidad indudablemente de hacer esos tipos de ejercicios para poder entender en un momento dado hasta dónde debe llegar como soporte o sencillamente como decisión. Es mi visión de la problemática. Correcto. Bueno, lo primero que hay que entender aquí es lo siguiente. Las máquinas son extremadamente más rápidas que el ser humano. Esa es la primera diferencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando usted ya ha practicado las pruebas, usted se sienta como juez en su escritorio juiciosamente a valorarlas todas en conjunto. El tiempo que se demora un juez valorando conjuntamente puede ser de días a semanas y a meses dependiendo de lo complejo del caso. Primera diferencia. El sistema lo hace, como usted lo vio, inmediatamente. Entonces, esa es una primera diferencia. ¿Pero por qué, doctor Juan Enrique? Porque es que definitivamente es una máquina, o sea, no es un ser humano. Es una máquina que hace operaciones matemáticas, pero a una velocidad impresionante. Pero no solo eso, sino que la mente humana no es capaz de almacenar los datos que almacena una máquina. Una máquina puede almacenar trillones de datos y procesarlos en segundos, mientras que un ser humano realmente no tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que tiene el ser humano que hace sinergia con la máquina? Tiene sentido común, es decir, tiene creatividad, tiene razonamiento imaginativo. Y eso es lo que le permite juntarse con la máquina para construir inferencias que le permitan de alguna manera avanzar en esos procesos de pensamiento. Entonces, nosotros ya hicimos ese ejercicio. Por ejemplo, el juez del juzgado del circuito me dijo a mí, yo ya tengo el sentido del fallo. Tome, le entrego el proceso, míralo usted, califíquelo usted y nos encontramos. Hicimos ese ejercicio, doctor Juan Enrique, ya lo hemos hecho en diversos escenarios y lo que nos encontramos fue lo siguiente. Él me dijo, hombre,
coincidimos definitivamente en el fallo. O sea, el fallo es el mismo, solo que vos te demoraste una semana y yo me demoré un mes. Primera diferencia. Y segundo, el grado de detalle con que vos valoraste con el sistema, yo jamás lo voy a alcanzar. O sea, sí coincidimos en el sentido, pero ese grado de detalle yo no lo voy a alcanzar. Inmediatamente me dijo, permitime, yo tomo elementos de allí que los quiero poner en la sentencia porque esta sentencia se va a ir de alguna manera muy transparente, pero muy blindada también. Entonces, ¿qué es lo bonito, doctor Juan Enrique? Como el sistema experto es gratuito, entonces básicamente lo pueden usar quienes quieran. Y obviamente, ¿qué es lo que uno esperaría? Que cuando la parte que pierde en el proceso va a apelar, no apele, es decir, sus reparos no consistan en indebida valoración probatoria. Como quien dice, que el de segunda revise nuevamente todo. No, señor. Dígame, ¿qué pruebas en relación con qué hechos y en relación con qué parámetros si fue que no le gustó la credibilidad que el juez le asignó o si le pareció que le asignó muy poca pertinencia o si creyó que se le fue la mano en la relevancia del hecho número 47? Alégueme eso. ¿Qué es lo bonito de alegar eso? Pues que es más específico el alegato de la parte. Y el de segunda, pues basta con que simplemente mire la audiencia y diga, efectivamente, este testigo fue muy creíble. Yo no sé el juez por qué le puso que era muy poco creíble. Pongámosle muy creíble, le ponen muy creíble y el sistema valora en una milésima de segundo. Y ahí entonces es donde el juez de segunda dice, sí, señor, le voy a conceder la razón a quien apeló. No sé si me entiende, o sea, es otra manera digamos, como de abordar el proceso judicial. Lo que pasa es que eso significa un rompimiento de algo que traemos ya durante varios años. Entonces, de alguna manera, el ejercicio sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Lo que pasa es que implica una nueva metodología. Como le digo, nuestros jueces no asignan relevancia a los hechos. Nuestros jueces dicen la prueba es pertinente y la decreto o no la decreto, o la admito o la inadmito, pero nunca le damos un valor a la relevancia de la pertinencia. Y mire que son fundamentales en la valoración de la prueba. Y de alguna manera, entonces lo que estamos proponiendo es un método organizado en las etapas de la actividad probatoria, donde el juez asigna relevancia y pertinencia a los hechos, credibilidad en la práctica de las pruebas y el sistema simplemente hace el cálculo individual y conjunto de esas pruebas. Entonces, pues básicamente, no sé si con eso le respondí, doctor Juan Enrique. No, muy claro, muy claro. Yo en realidad lo decía era para ir agotando eso que se acaba de decir, ¿no? Ya hemos comprobado que genera unas ventajas en estos y estos puntos, y por eso es la herramienta útil que necesitamos. Bueno, no esperen que yo la vaya a coger mañana, pero ustedes que son mucho más jóvenes sí la necesitan. Perfecto. No, por aquí veo que hay una pregunta de Carlos Uribe de cómo evalúa el software un dictamen pericial. Esa pregunta es muy interesante, Carlos, y te voy a decir por qué. Mira, cuando un perito habla, un perito dice muchas cosas que favorecen a quien lo contrata, pero también dice cosas que desfavorecen a quien lo contrata. Y la pregunta es, ¿cómo valoramos eso? Precisamente. Entonces, cuando el perito afirma un hecho, ¿cierto? Entonces, obviamente, él es el medio de prueba en relación con ese hecho. Y obviamente ese perito tiene una credibilidad y obviamente lo que afirma en relación con un hecho tiene una pertinencia. Y ese hecho, en relación con la pretensión, tendrá una relevancia. Entonces, eso que tú estás preguntando es muy importante por eso. Por ejemplo, nosotros aquí en Medellín, en el proyecto de Hidroituango, digamos que ya hace más o menos un año y medio, hicimos todo el análisis de un dictamen pericial de la firma Escava de Chile, que hizo todo un dictamen pericial del accidente que ocurrió pues aquí en Hidroituango. Y entonces obviamente ahí es donde uno se da cuenta que son muchísimos los hechos que un perito plantea en un dictamen pericial de esa naturaleza. Y la pregunta es, ¿cómo se valora eso? Miren que eso es muy difícil. Adicional a que tiene, digamos que conceptos que son muy técnicos. Pero obviamente lo bonito es que el sistema, cuando el perito habla, entonces el sistema que dice, he aquí un hecho dicho por este perito. Entonces uno pone el perito como prueba y el hecho sobre el cual está hablando y ve cuál es la relevancia en relación con la pretensión o hipótesis que se está planteando. Entonces, de alguna manera, para los dictámenes periciales, yo diría que antes lo que hace es permitirnos organizar mejor ese pensamiento del perito, es decir, los diversos hechos que menciona un perito cuando es interrogado, cuando lo llaman para la contradicción, que lo interrogan. Créanme que él dice ahí muchos hechos y obviamente, pues, muchos de esos hechos pasan inadvertidos. Pues bueno, como quedan grabados en la audiencia, usted los puede mapear, si es que no le dio tiempo de mapearlos en la audiencia,
y obviamente ya después usted comienza a enlazarlos con esa pretensión. Digamos que de alguna manera, créanme que el software no reemplaza nada. Mejor dicho, si no hay un ser humano al lado, el software no sirve para nada. Es la persona la que lo tiene que alimentar. Y obviamente esas reglas de la experiencia son las que le sirven a quien lo está alimentando para, digamos que como para ajustarse, para ponderarse. Porque yo creería que esas reglas de la experiencia son como el cemento, el concreto que nos permite levantar el piso, que es donde están las pruebas, con el segundo piso, que es donde están los hechos, y con el tercer piso, que es donde están las pretensiones. Ahora, recuerden que el orden no es prueba, hecho, pretensión. El orden puede ser prueba, hecho, 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 pretensión. Es decir, es lo que llamamos una inferencia en cascada. Es decir, varios hechos unidos a través de reglas de la experiencia, que no son otra cosa que reglas de inferencia. Entonces, básicamente el sistema lo que hace es construir reglas de inferencia con reglas de la experiencia y dar por probado los hechos indicadores o la negación de los hechos indicados para que el juez infiera como probable esos hechos desconocidos o indicados. Entonces, el software de alguna manera es, digamos que una aplicación muy sencilla de lo que aprendimos todos, es decir, del indicio, de las reglas de la experiencia, pero sí nos permite construir físicamente en ese gráfico esas inferencias probatorias, esas conexiones probatorias. Entonces, pues eso es como lo que podría decir también como con la pregunta de Carlos Uribe, listo. Juliana, si quieres, voy a poner en el chat la dirección para que quienes quieran descargar el software lo descarguen. Exacto, sí. Y también voy a poner una conferencia que di en el Instituto Colombiano para que la vean y aprendan a manejarlo con un proceso de simulación de compraventa. Déjenme, si me permiten, lo voy a hacer ya mismo. Excelente, ¿no? De hecho, esa era la pregunta que seguía, porque en el chat también nos han escrito que dónde o cómo pueden descargar la aplicación. Perfecto, voy a compartir la pantalla, nuevamente y allí voy a poner esto para que lo tengan. Dame un segundito. Ok, voy a compartir pantalla, ahí está. Entonces, pues basta con que se metan a Google y en Google simplemente, ahí estás viendo la pantalla. Sí, sí, señor. Perfecto. Simplemente ponen juez inteligente, instalación, juez inteligente, instalación, hacen clic y eso los lleva a una página en la Universidad de Medellín, que es donde yo trabajo, hacen clic allí y allí les aparece la página de la Universidad de Medellín, ahí está, juez inteligente, y simplemente lo pueden descargar aquí. Dicen descargar aplicativo, le dan aquí descargar y miren cómo a mano izquierda él comienza a descargarlo allí, señores. Entonces ya luego que lo descarguen le dan un doble clic, les queda instalado allí en su computador. Y si quieren, entonces se meten a mi página web, que es orionvargas.com, y allí en esa página, pues básicamente esta es mi página, allí ven las obras pues que he publicado, pero lo más importante, y quienes me quieran escribir allí lo pueden hacer, es esta conferencia que di en el instituto. Esta es una conferencia en la que se explica un proceso de simulación de compraventa de bien inmueble con el juez inteligente, ahí la pueden. A continuación, entonces ahí pueden ver ese video y en mi canal pues hay otros videos de teoría de la prueba, ahí están, son cursos pequeños de 20 minuticos, unos MOOC que quienes quieran usarlos, quienes quieran enseñar con ellos, pues allí están para que los usen. Y aquí pueden descargar un PDF que yo creo que les va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque es un PDF que habla de lo que es básicamente el razonamiento probatorio, que son 3 tipos de razonamiento. El razonamiento abductivo, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, es decir, el círculo del conocimiento o el método científico. Solo que ese PDF, ahí lo pueden descargar, es un artículo que publiqué en un congreso internacional, pero no quería hacerlo aburrido, entonces lo hice en forma de cómic. Ahí lo ven, está hecho como en forma de cómic, con conceptos muy sencillos y lo pueden compartir con quien quiera. Déjenme les muestro un poquito más. Entonces, como lo ven, definitivamente es algo que puede ser, digamos, más divertido de leer. Ahí está. Entonces lo pueden mirar, lo pueden descargar y básicamente, pues yo diría que eso es como lo que tenemos. Bueno. Juliana, yo creo que estamos bien. Estoy atento a las preguntas, lo que quieran. Soy todo oídos. Muchísimas gracias, doctor Orión Vargas, por este espacio, por explicarnos y exponernos esta herramienta tan novedosa, muy interesante. De hecho, los comentarios son también de agradecimiento por esta maravillosa conferencia. Entonces, abiertas también las inquietudes que tengan.
también pues que preguntan que si va a llevar control de asistencia. No, la respuesta es no, es un espacio abierto que hemos abierto en compañía con el doctor Orión y el Colegio de Abogados Rosaristas. Van a poder ver también la transmisión, como lo mencionamos al principio, por medio de Facebook Live en la cuenta del Colegio de Abogados Rosaristas. Y las inquietudes, de hecho, que nos llegaron sobre el aplicativo como tal, han sido resueltas, doctor Orión. Entonces, Perfecto. creo que con estos tips y ya con las indicaciones que amablemente nos ha compartido, ya tendríamos una guía muy clara de cómo poder descargarlo, cómo aprender a utilizarlo y demás. Entonces, también, además, lo pueden escribir. Muchísimas gracias, de verdad. Doctor Muchas gracias a Orión, ustedes. Dígame. pues básicamente para agradecerle no solo la presencia, que obviamente ya Juliana la destacó, sino la importancia de la academia, entendiendo en el sentido de lo que contribuye a una sociedad, que las personas que se dedican a esta actividad lo hagan llegar a los demás. Su generosidad verdaderamente es plausible. Aplaudo su generosidad y lo pongo como ejemplo. Es esa la importancia de la academia. En realidad están haciendo patria ustedes con estos adelantos. Muchas gracias. Bueno, no, nuevamente, doctor Juan Enrique, muchas gracias por la invitación, mucho gusto en conocerlo, Juliana, mucho gusto en conocerte. Un saludo a todos los asistentes, colegas, y bueno, hasta una próxima oportunidad, doctor Juan Enrique, Juliana y colegas. Muy gentil. Perfecto, sí, señor. Hasta una próxima oportunidad y desearles a todos también una feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Doctor Orión Vargas, siempre bienvenido también a estos espacios del Colegio de Abogados Rosaristas. Muchas gracias, muy amables a todos. Una feliz noche. Gracias. Bueno, hasta luego.